Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Blas, y si alguien me hubiera dicho que iba a terminar contando esta historia desde un rincón perdido en la sierra, rodeado de gallinas y con el eco de los coyotes como mi única compañía, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, recordando cosas que preferiría olvidar. Cosas que no tienen sentido, pero que pasaron, te lo juro. Todo comenzó con ese perro. Trabajaba para el jefe de un cártel muy pesado, pero ahora prefiero no decir su nombre, ni siquiera pensarlo. Ese hombre tenía todo: dinero, poder, respeto y miedo, mucho miedo. Pero siempre quería más. Era un tipo que no sabía parar, y por eso, cuando le dijeron que en el mercado negro ruso estaban vendiendo un perro especial, no lo pensó dos veces. Pagó una fortuna por ese animal. Es descendiente directo de Connie, la perra de Putin, le dijeron, como si eso significara algo. Nosotros nos reímos al principio. ¿Qué podía tener de especial un perro, no? Pero luego, la risa se nos fue apagando. El perro llegó una tarde en una jaula enorme. Era un pastor negro, grandote y elegante. Traía una mirada que te atravesaba, como si supiera todo de ti con solo verte. El jefe lo recibió como si fuera un tesoro. «Es el perro más listo del mundo», decía. Pero yo no le veía nada fuera de lo normal, aparte de que era silencioso. Y cuando digo silencioso, me refiero a que nunca ladraba, ni gruñía, ni nada. Solo te veía, y ese maldito vistazo te ponía nervioso, como si estuviera pensando algo sobre ti. Al principio, pensamos que era pura paranoia, hasta nos burlábamos. «El perro telepático», decíamos entre risas. Pero luego, durante una reunión con el jefe, el animal hizo algo que nos dejó fríos. Estábamos planeando un ataque contra un grupo rival. El jefe, como siempre, daba órdenes, pero en cierto momento se quedó callado, pensando qué decir. En ese silencio incómodo, el perro se levantó y caminó hacia el mapa que teníamos en la mesa. Sin tocarlo ni nada, se quedó ahí, mirando un punto específico, justo el lugar donde íbamos a atacar. Todos nos quedamos helados. «¿Ya ven? Hasta él sabe qué hacer», dijo el jefe, medio en broma. Pero yo no lo tomé a la ligera. ¿Cómo demonios podía ese animal saber lo que estábamos pensando? Esa noche no pude dormir. Me daba vueltas en la cabeza la forma en que el perro había actuado. Empecé a observarlo más de cerca. No se comportaba como los otros perros que había tenido en mi vida. Nunca buscaba comida, pero tampoco lo veías desesperado por hambre. Solo estaba ahí, siempre al lado del jefe, mirándolo como si entendiera cada palabra. Y no solo a él, a todos. Si hablabas cerca del perro, sentías que te escuchaba y que, de alguna forma, te juzgaba. El clímax llegó una semana después, cuando otra cosa rara pasó. Estábamos en otra reunión, planeando los últimos detalles del ataque. El jefe estaba emocionado porque sabía que, si salía bien, los rivales quedarían hechos polvo. De repente, alguien mencionó que había un infiltrado entre nosotros. Nadie sabía quién, pero el jefe se puso como loco. Ordenó que revisaran todo: celulares, mensajes, incluso las casas de los hombres más cercanos. En medio de ese caos, el perro comenzó a caminar por el cuarto. Iba de un lado a otro como si estuviera buscando algo. De pronto, se detuvo frente a uno de los sicarios, un tipo llamado Ramón. No ladró, no gruñó, pero su mirada era suficiente para helarte la sangre. Ramón se puso nervioso y empezó a balbucear, diciendo que no había hecho nada. El jefe, que ya estaba al borde de perder la paciencia, lo tomó como una señal. «¿Lo ves? Hasta el perro sabe que eres tú», le gritó. Antes de que pudiera decir algo más, le voló la cabeza ahí mismo, sin dudar.
Ese fue el momento en que todos empezamos a ver al perro de otra forma. No era normal, eso estaba claro. Pero lo peor era que el jefe confiaba más en él que en cualquiera de nosotros. Este perro es un regalo, decía. Sabe cosas que ni yo sé. Y la verdad, eso era lo que más miedo daba. No sabíamos qué tan cierto era, pero nadie se atrevía a cuestionarlo. Yo intenté seguir con mi vida, pero algo no me dejaba en paz. Sentía que el perro me observaba cada vez que estaba cerca, como si supiera algo que yo no. Esa noche, antes de dormirme, lo vi parado en la puerta de mi cuarto. Solo estaba ahí, mirándome, con esos ojos que parecían atravesar el alma. Y fue en ese momento cuando entendí que este no era un perro cualquiera. El jefe estaba cada vez más obsesionado con él. Lo llevaba a todas partes, incluso a reuniones importantes donde nunca permitía animales. El perro siempre estaba a su lado, sentado, inmóvil, como una estatua viviente. No importaba si la gente gritaba o discutía, él permanecía calmado, pero con esos ojos que lo escudriñaban todo. A veces parecía que estaba tomando notas mentales de todo lo que se decía. Un día, durante una comida con los hombres de confianza del jefe, el perro volvió a comportarse de forma extraña. Había un nuevo sicario en el grupo, uno que apenas llevaba unas semanas con nosotros. Era callado y se mantenía en su lugar, pero esa vez cometió el error de hacer un comentario en contra del jefe, algo que sonó como una crítica disimulada. Apenas terminó de hablar, el perro se levantó y caminó hacia él. No hizo ruido, no mostró los dientes ni nada por el estilo, pero se quedó frente al hombre, mirándolo directo a los ojos. El tipo empezó a sudar y a tartamudear, diciendo que no quiso decir nada malo. Lo más extraño fue que, mientras esto pasaba, el jefe no hizo nada. Se limitó a observar con una sonrisa casi orgullosa. «Parece que no le caíste bien», dijo al final, pero el tono de su voz nos dejó claro que eso era una advertencia. Nadie se atrevió a decir nada más durante el resto de la comida. Esa noche, el nuevo sicario no apareció. En un negocio como el nuestro, era común que alguien desapareciera por una deuda o un ajuste de cuentas, pero esto fue diferente. No hubo tiros, ni gritos, ni señales de que algo malo hubiera pasado. Lo único que encontraron al día siguiente fue una mancha de sangre en el piso del cuarto donde dormía y unos mechones de pelo negro esparcidos por ahí. Ahí fue cuando comencé a sentir verdadero miedo. ¿Cómo podía un hombre desaparecer de esa forma sin que nadie escuchara nada? Intenté hablar con los otros, pero todos fingían que no sabían nada. Era evidente que les daba tanto miedo como a mí, pero nadie quería decirlo en voz alta. En ese mundo, mostrar miedo era como firmar tu sentencia de muerte. Lo peor vino después. Empecé a notar que el perro no comía. Lo observé durante varios días y jamás lo vi acercarse a los platos de comida que le ponían. Siempre estaban intactos, como si no los necesitara. Incluso los hombres encargados de cuidarlo decían lo mismo. «No sé qué le da el jefe, pero nunca come nada», dijo uno de ellos una vez con un tono que mezclaba curiosidad y nerviosismo. Decidí averiguar más por mi cuenta. Esperé hasta que todos se fueran a dormir y me acerqué a la bodega donde lo guardaban. Era un espacio amplio que habían adaptado solo para él, con rejas altas y suficiente lugar para que se moviera. Me asomé por una rendija, tratando de no hacer ruido. Lo que vi me dejó sin palabras. El perro estaba ahí, pero no dormía ni descansaba. Estaba parado en el centro de la bodega, moviéndose lentamente, como si estuviera haciendo algo deliberado. En ese momento, lo noté. Había algo extraño en la forma en que se movía. No era natural, era demasiado preciso, como si cada paso estuviera calculado. Luego se detuvo frente a un pequeño aparato que yo nunca había visto antes. Una especie de caja metálica con luces rojas que parpadeaban. El perro comenzó a interactuar con la caja, tocándola con el hocico y moviendo una de las patas delanteras como si activara algo. Ahí entendí que esto no era un animal cualquiera. Era algo modificado.
algo que había sido diseñado para más que solo proteger al jefe. No sé si estaba enviando información o recibiéndola, pero lo que hacía no tenía nada que ver con el comportamiento de un perro normal. De repente, el perro levantó la cabeza y miró directo hacia donde yo estaba escondido. Me quedé paralizado, con el corazón a punto de salirme del pecho. No ladró ni se movió, solo me miró fijamente, como si supiera que lo estaba observando. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, y me fui directo a mi cuarto. Esa noche no dormí. Lo que había visto no tenía explicación, pero me confirmó lo que ya sospechaba. Ese perro no era un animal común. Era un producto de algo más, algo que iba más allá de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Y lo peor era que el jefe lo sabía. El miedo ya no era algo que pudiera ignorar. Desde aquella noche en la bodega, todo cambió para mí. Sabía que había algo raro en ese perro, pero no podía simplemente acercarme al jefe y soltarle lo que había visto. Él confiaba más en el animal que en cualquiera de nosotros, así que me guardé lo que sabía y empecé a observar todo con más cuidado, buscando alguna señal que me ayudara a entender qué estaba pasando. Los días pasaban, y el perro seguía mostrando esas actitudes que no cuadraban. Parecía que entendía absolutamente todo lo que hablábamos. Si alguien mencionaba algo en voz baja, incluso en otra habitación, el perro reaccionaba. Giraba la cabeza o se levantaba para seguir a quien había hablado. Un par de veces lo vi detenerse frente a ciertas personas y quedarse mirándolas por largos minutos, como si las estuviera evaluando. Eso no era lo más inquietante. Lo peor eran las desapariciones. Después del primer hombre, comenzaron a desaparecer otros. Siempre de noche, siempre sin rastro claro, excepto por las mismas señales, manchas de sangre y pelos negros. El patrón era el mismo, pero ahora parecía que las víctimas no eran solo los enemigos del cártel. Algunos eran parte de nuestro grupo. La tensión entre nosotros aumentaba, y aunque nadie decía nada, todos sabíamos que el perro estaba relacionado. Pero, ¿cómo probarlo? Una noche, mientras estábamos en una reunión, uno de los hombres, Marcos, explotó. Había estado bebiendo más de la cuenta y ya no podía contenerse. «Ese pinche perro nos está matando», gritó, señalándolo con el dedo. Todos se quedaron en silencio, esperando la reacción del jefe. El perro, como siempre, no hizo ningún ruido. Solo giró la cabeza hacia Marcos y lo miró fijamente. El jefe se puso de pie, calmado, pero con esa mirada que usaba para intimidar. «¿Estás insinuando que mi perro es el problema?» Marcos tragó saliva, como si se hubiera dado cuenta demasiado tarde de su error. Yo solo digo que desde que llegó él, la gente empezó a desaparecer». El jefe no respondió de inmediato. Solo acarició al perro, que seguía viendo a Marcos como si lo analizara. «Si alguien más piensa igual, que lo diga ahora», dijo el jefe. Nadie abrió la boca. Marcos estaba solo, y lo sabía. Esa misma noche, escuchamos un grito desgarrador que nos despertó a todos. Salí corriendo al patio junto con los demás, y ahí encontramos la misma escena que ya se nos estaba haciendo familiar. Una gran mancha de sangre en el suelo, y pelos negros esparcidos. Pero esta vez había algo diferente. Entre los restos, encontramos una mano, todavía cubierta de sangre fresca. Era de Marcos. Los hombres del grupo comenzaron a murmurar entre ellos, cada vez más asustados. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabíamos que el perro tenía algo que ver. Me acerqué al jefe, y con todo el cuidado del mundo le dije: «Patrón, necesitamos hablar de esto. No es normal». Él me miró con una mezcla de enfado y decepción. «¿Tú también, Blas? ¿Me vas a decir que mi perro es el culpable?» «No estoy diciendo eso, patrón», respondí rápidamente, aunque por dentro estaba seguro de que sí. «Pero algo está pasando y necesitamos averiguar qué es». El jefe se quedó pensativo por un momento y luego dijo: «Mañana resolveremos esto. Por ahora, que nadie se separe del grupo».
Esa noche no pude pegar el ojo. Todo estaba en silencio, pero sentía que algo estaba mal. Me levanté de la cama y salí a caminar por la casa, tratando de calmarme. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente de la bodega. Me acerqué con cuidado, mi corazón latiendo con fuerza. La puerta estaba entreabierta, y adentro, el perro estaba nuevamente frente a esa caja metálica con las luces rojas. Pero esta vez, no estaba solo. Había otro hombre con él, uno de los encargados de la seguridad del jefe. Estaba arrodillado frente a la caja, con una especie de dispositivo en las manos, como si estuviera haciendo ajustes. El perro lo observaba sin moverse, pero lo que más me impactó fue que el hombre no parecía asustado, sino concentrado, como si estuviera siguiendo instrucciones. Antes de que pudiera procesar lo que veía, el hombre se giró hacia mí. «No deberías estar aquí, Blas», dijo con una calma que me puso la piel de gallina. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él sonrió, pero no respondió. En lugar de eso, se levantó, cerró la caja y salió de la bodega, dejando al perro solo conmigo. El animal me miró de nuevo con esos ojos que parecían leer mi mente. Me quedé congelado, sin saber qué hacer. Entonces, el perro dio un paso hacia mí, y en ese momento sentí que estaba completamente a su merced. No sé cuánto tiempo estuve ahí, inmóvil, pero lo único que sé es que esa noche entendí que este no era solo un perro modificado. Amanecí con un nudo en el estómago. Lo que vi en la bodega no me dejó en paz ni un segundo. Las palabras del tipo, el perro mirándome, esa caja con luces rojas. Todo me decía que había algo muy jodido detrás de todo esto. Pero no podía confrontar a nadie. En este negocio, hacer preguntas de más te mete en la mira, y ya había visto lo que pasaba cuando alguien se cruzaba con ese maldito animal. La reunión del día fue diferente. El jefe estaba más serio que de costumbre, como si ya no confiara en nadie. Mandó a 3 hombres a recoger un cargamento de armas y pidió que otros 4 se quedaran vigilando la casa. Yo quedé con un grupo pequeño que lo acompañaría a negociar con un contacto en una finca cercana. «Blas, tú vas al volante», me dijo. Ahí me di cuenta de que no podía darme el lujo de andar distraído. El perro, como siempre, se subió al asiento de atrás, tranquilo, como si todo estuviera bajo control. Me incomodaba, pero traté de no demostrarlo. El camino a la finca fue silencioso. Nadie hablaba y solo se oía el motor de la camioneta y los ligeros movimientos del perro, que no dejaba de mirar por la ventana como si estuviera calculando algo. Llegamos al lugar, y todo parecía ir normal. La negociación duró poco y cuando el jefe salió, nos dijo que nos moviéramos rápido. «Hoy no es día para quedarse mucho rato en un solo lugar», advirtió. Eso me puso más nervioso. El jefe no era de los que se dejaban intimidar fácilmente. Regresamos por una brecha solitaria, rodeada de cerros y matorrales. Ya caía la tarde, y el ambiente estaba tenso. De repente, vimos a lo lejos una camioneta volteada en el camino, bloqueándonos el paso. El jefe me ordenó que detuviera la camioneta y que nos bajáramos con cuidado. Apenas abrimos las puertas, se escucharon disparos desde los matorrales. Era una emboscada. Me tiré al suelo, buscando cobertura detrás de la camioneta. Los balazos seguían cayendo como lluvia. Los tipos del otro lado no se estaban conteniendo. Intenté asomarme para disparar, pero la puntería de ellos era precisa. Uno de los hombres de nuestro grupo cayó al suelo gritando, con sangre escurriendo por su pierna. La situación se veía mal. Éramos menos y con desventaja. Entonces, pasó algo que jamás olvidaré. El perro, que hasta ese momento había permanecido sentado en el asiento trasero, saltó de la camioneta con una velocidad impresionante. No ladró, no gruñó, no hizo ruido alguno. Simplemente corrió hacia los matorrales de donde venían los disparos. «No mames, se va a matar solo», gritó uno de mis compañeros, pero el jefe lo detuvo con una mano en el pecho. «Deja que haga lo suyo».
dijo con una seguridad que me dejó helado. Segundos después, los gritos comenzaron. No eran gritos de dolor normales, eran alaridos de puro terror. «¡Quítamelo! Por Dios, quítamelo de encima», se escuchaba. Los disparos cesaron uno por uno, reemplazados por sonidos de carne desgarrada y algo que solo puedo describir como un crujido espantoso. Nos quedamos paralizados, escuchando ese espectáculo macabro. Nadie sabía qué hacer. Cuando todo quedó en silencio, el perro regresó. Su hocico y patas estaban cubiertos de sangre. Caminaba despacio, sin prisa, como si nada hubiera pasado. Se detuvo frente al jefe y simplemente lo miró, esperando alguna señal. «Bien hecho», dijo el jefe, acariciándolo con una mano firme. Luego nos ordenó que levantáramos al herido y que siguiéramos adelante. Yo estaba en shock, al igual que los demás. Nadie preguntó nada, pero todos sabíamos que el perro no era normal. Mientras manejaba de vuelta a la casa, mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo era posible que un perro hiciera eso? No se trataba de instinto animal, era algo más, algo calculado. Pensé en la bodega, en la caja metálica, en el hombre que vi esa noche. Al llegar, me encerré en mi cuarto, intentando procesar lo que había pasado. Pero no tuve mucho tiempo para pensar. Esa misma noche, uno de los hombres que se quedó vigilando la casa desapareció. Como siempre, no había rastro, excepto las mismas manchas de sangre y pelos negros. Pero esta vez, había algo más. Una bala deformada, como si algo la hubiera mordido con una fuerza inhumana. Desde esa noche, no volví a dormir tranquilo. Cada que cerraba los ojos, escuchaba los gritos de los emboscadores, los crujidos y ese silencio que dejaba el perro al regresar como si nada. Algo estaba muy mal, y aunque no podía decirlo en voz alta, sabía que todo venía desde ese animal. No era normal, eso estaba claro. Pero el jefe estaba completamente cegado por lo que fuera que ese perro representara. Las desapariciones siguieron. Cada vez que uno faltaba, el jefe actuaba como si fuera algo normal. Decía que no servían, que no eran leales o que simplemente no estaban a la altura del negocio. Pero yo sabía que no era cierto. Nadie podía correr más rápido que la bala que lo silenciaba en plena oscuridad. Nadie podía huir de algo que ni siquiera hacía ruido al moverse. Una tarde, uno de mis pocos amigos en el grupo, Martín, se acercó a mí en un rincón. Me susurró: «Blas, no podemos seguir aquí. Esto no es normal. Ese perro no es un animal cualquiera. ¿Ya viste cómo desaparecen todos? No somos pendejos. Sabemos que es él». Su voz temblaba, pero no mentía. Yo había visto las manchas, los pelos y más que nada ese patrón. Cada que alguien desaparecía, el perro se mostraba más satisfecho. Decidimos escapar, pero hacerlo en ese negocio no era sencillo. Nadie se iba sin permiso del jefe, y menos con ese maldito animal vigilando hasta cuando respirabas. Esperamos la madrugada de un día tranquilo, cuando casi todos estaban dormidos. Martín y yo nos subimos a una vieja camioneta y arrancamos sin hacer ruido. No duramos ni 10 minutos antes de que un ruido seco nos obligara a detenernos. Uno de los neumáticos había explotado. Mientras revisábamos el daño, lo escuché. No fue un ladrido ni un gruñido. Fue el crujido de ramas, pasos suaves pero decididos. Martín me miró con los ojos desorbitados, y antes de que pudiera decir algo, lo vi. El perro estaba parado a unos metros, mirándonos fijamente. Su boca estaba ligeramente abierta, mostrando unos dientes blancos como cuchillos. Mi corazón latía como loco, y aunque quería correr, mis piernas no respondían. Martín no lo pensó y sacó su pistola. «Lárgate, maldito bicho», le gritó. Pero antes de que pudiera disparar, el perro se movió. Fue tan rápido que ni siquiera lo vimos venir. Solo escuché un grito, y cuando volteé, Martín estaba en el suelo, con la garganta desgarrada. La pistola había caído lejos, y él trataba de cubrirse la herida mientras el perro lo miraba.
casi como si estuviera estudiándolo. Aproveché el momento para correr. No miré atrás, no pensé en nada más. Solo corrí hacia la carretera, dejando todo atrás: la camioneta, a Martín y cualquier rastro de la vida que había llevado. Sentí que el perro me seguía, pero nunca lo vi. Quizá me dejó ir, o quizá tenía otros planes. No lo sé, pero esa fue la última vez que estuve cerca de ese animal. Llegué a un pueblo pequeño, y de ahí tomé el primer camión que encontré. Cambié de identidad, me moví lo más lejos que pude. Por años no supe nada del cártel, del jefe, ni de nadie. Pensé que todo había terminado, hasta que un día, sentado en una cantina de otro estado, me encontré con otro de los nuestros. Era un tipo que había escapado después que yo. Blas, me dijo después de unos tragos, el jefe creyó que tenía control sobre ese perro. Lo cuidaba más que a sí mismo y hasta dormía en el mismo cuarto que él. Pero el día menos pensado, el perro lo traicionó. Lo hizo pedazos mientras dormía, y luego se encargó de los pocos que quedaban. Lo vi con mis propios ojos. Nadie pudo detenerlo. Mi amigo me contó que, tras la masacre, el perro se fue. Caminó hacia la sierra y desapareció entre los cerros. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que era una especie de experimento ruso, algo relacionado con tecnología de guerra, algo que nunca debió salir de un laboratorio. Lo que sea que haya sido, estoy seguro de algo. No era un perro común, era una máquina de destrucción, algo diseñado para acabar con cualquier cosa en su camino. Y aunque ahora estoy lejos, todavía sueño con esos ojos oscuros y esa manera tan fría de hacer todo. Quizás sigue allá afuera, esperando a que alguien más cometa el error de confiar en él. Me llamo Lars Einar Thomasen. Fui sargento del ejército noruego, especialista en operaciones invernales. Me retiré hace más de 20 años, pero todavía me llaman de vez en cuando hay incidentes cerca de la frontera, especialmente en invierno. Supongo que algunos en defensa piensan que los viejos conocemos mejor el hielo que los mapas, pero hay cosas que ni el hielo puede esconder. Fue en el otoño del 89 cuando nos enviaron cerca de Windheim. Éramos una unidad pequeña, 4 hombres y un médico militar, y nuestra misión oficial era dar apoyo logístico a un equipo de geólogos del Instituto Norsar. Nos dijeron que la actividad sísmica en la zona estaba por encima de lo normal, y que el riesgo de avalanchas y hundimientos había aumentado. Sonaba razonable. El norte siempre ha sido inestable. La frontera con Rusia, además, es un punto caliente diplomático desde hace décadas, así que no preguntamos demasiado. Nos dieron un rango de acción de 20 kilómetros alrededor del pueblo. Nos instalaron en una estación forestal que llevaba tiempo sin usarse. El lugar olía a gasóleo rancio y a humedad, pero aguantaba bien el viento. Las primeras jornadas las pasamos marcando puntos de vigilancia y revisando caminos. Todo parecía rutinario, pero entonces comenzaron las inconsistencias. Para empezar, el equipo de geólogos nunca se presentó. En su lugar, aparecieron 2 hombres en un helicóptero sin matrícula visible, vestidos con uniformes limpios, sin insignias. Hablaban noruego con acento raro. El tipo que parecía al mando nos mostró una orden sellada, pero no nos dejaba leerla completa. Solo decía que el perímetro debía mantenerse bajo vigilancia estricta, sin contacto con civiles. Les pregunté si venía más personal. Me respondieron que no era necesario. Durante los primeros días vimos humo saliendo del pueblo. No constante, pero sí en momentos puntuales. Unas veces al amanecer, otras a la mitad de la noche. El pueblo debía estar prácticamente deshabitado para ese momento, según el informe inicial que nos dieron. Y sin embargo, cada noche, desde cierta distancia, se veían luces en las ventanas, algunas fijas, otras que se apagaban al instante en que uno las enfocaba con prismáticos. En una de las primeras patrullas, mi compañero Breck encontró algo clavado en un árbol.
Era un trozo de cartón húmedo con una palabra escrita en lo que parecía carbón. Gor in Ike. No entres. No era algo oficial. Estaba clavado con ramas de abedul rotas como hecho a la carrera. Lo llevamos de regreso al puesto, se lo mostramos al médico. Él solo lo miró, lo quemó y dijo que no valía la pena asustar a los más jóvenes. Después empezaron los sonidos. Al principio eran cosas pequeñas. Pisadas en la nieve cuando nadie había salido. Ruidos sordos en la maleza. Algo golpeando madera a lo lejos. Pensamos que eran zorros o alces. Hasta que una madrugada, en turno de vigilancia, escuchamos lo que no puedo describir como otra cosa que un gemido humano prolongado. Venía del bosque. No tenía ritmo de animal. Era como si alguien se arrastrara lastimado, respirando entrecortado, emitiendo ese lamento rítmico, grave, demasiado grave. No fui el único que lo oyó. Breke lo oyó también. Nos miramos. No dijimos nada. Al día siguiente fingimos que era el viento, pero ya no dormíamos igual. Un par de días después, uno de los soldados más jóvenes, el recluta Holmen, dijo que había visto a alguien parado entre los árboles durante su guardia, que no lo escuchó llegar, que simplemente lo vio ahí, parado, completamente quieto, con una chaqueta oscura, los ojos abiertos, brillando con la luz del faro. Pensamos que estaba delirando por el frío, así que le dieron descanso. Pero 2 noches después, la misma figura fue vista por otro, el cabo Arvidsen, solo que él agregó algo más. No parpadeaba, solo respiraba fuerte como si estuviera conteniendo algo dentro. Intentamos seguir las huellas, pero no había. Nada, como si hubiera flotado, como si nunca hubiese estado ahí. Yo no suelo dejarme llevar por cuentos. Soy práctico, directo. Pero en ese lugar el aire tenía algo distinto. No era el frío, era una especie de presión, como si el bosque respirara, como si nos observara. A veces, caminando solo, tenía la sensación de que alguien iba justo detrás. No se escuchaban pasos, pero sentías ese impulso animal de girarte. Y cada vez que lo hacía, no había nada, solo los árboles. La cadena de cosas extrañas se acumulaba. Encontramos una caseta con garfios de carnicero colgando del techo. Nadie sabía quién la había montado ni cuándo. Estaba limpia, demasiado limpia, sin rastro de grasa, sin marcas, como si nunca se hubiera usado, o como si alguien la hubiera limpiado con esmero, recientemente. El médico, el capitán Lindbow, dejó de hablar en grupo. Comenzó a anotar en una libreta que siempre guardaba en el abrigo. Cuando le preguntamos qué escribía, dijo que eran registros clínicos. Pero en una guardia, lo vi en la parte trasera del refugio, garabateando símbolos, como círculos con garras, como bocas abiertas. Los superiores no nos decían nada, solo nos pedían reportes de temperatura, actividad animal y vigilancia visual. Nunca respondían preguntas. Los mensajes por radio siempre eran unilaterales. Recibido, continúen, cambio y fuera. El día que todo empezó a romperse fue cuando encontramos una casa con señales claras de haber sido ocupada. Chimenea encendida, ollas calientes, ropa tendida, pero ni rastro de personas, ni una pisada en la nieve recién caída, como si hubieran salido flotando, o como si se hubieran deshecho en el aire. Desde entonces, nadie durmió tranquilo. Y entonces, una madrugada, uno de los nuestros desapareció. Pero eso fue el principio del verdadero infierno. Y esa parte, si quieres escucharla, tendrás que quedarte hasta el final, porque lo que pasó después no fue humano. Y tampoco fue una tormenta. Poco después de que Holmen desapareció, recibimos nuevas instrucciones: evitar patrullajes nocturnos, reforzar la vigilancia del perímetro y limitar el contacto con elementos locales no autorizados. Aquello nos descolocó. ¿Qué elementos locales? El pueblo, según el informe, debía estar vacío desde hacía meses, pero si algo aprendí en ese tiempo,
es que los documentos oficiales mienten con una seguridad brutal. 2 días más tarde, lo encontramos. No fue en el pueblo, sino en las afueras, en lo profundo del bosque, en una cabaña que no aparecía en los mapas ni en las fotos aéreas. La localizamos por accidente, siguiendo una hilera de pieles colgadas entre los árboles. Eran pieles de zorro, alce, y una que no supe reconocer. Demasiado grande para un perro, con pelo negro y rígido, casi como alambre. El hombre era viejo, tal vez 70 años, tal vez más. Se llamaba Isaac Haugland y dijo haber vivido ahí toda su vida. Aseguró que no pensaba irse, que Windheim ya estaba muerto hace tiempo y que nosotros solo veníamos a tapar el hoyo. Su noruego tenía giros antiguos, como de otra época. Odiaba a los militares, eso se notaba, pero aceptó hablarnos y prometíamos no mencionarlo en los reportes. Acepté. Mentí, por supuesto. Haugland no era un loco cualquiera. Tenía conocimiento de cosas que nadie más podía haber sabido. Sabía de Holmen. No por nombre, pero dijo: uno de ustedes fue llamado por la nieve, y no lo volverán a ver con la misma cara. Dijo que la montaña guarda secretos que se despiertan con el hambre, que los lobos ya no cazaban como antes, que algo en ellos se había quebrado, que no huían del hombre, lo buscaban. Nos ofreció té. Breke no quiso tocarlo. Yo acepté. Había aprendido que, a veces, uno tiene que tragarse el miedo como si fuera hielo. Fue entonces cuando soltó la historia. A finales del 79, un equipo conjunto de biólogos noruegos y soviéticos trabajaba cerca del río Vesterdal, unos kilómetros al este de Windheim. Investigaban lo que entonces pensaban era una cepa mutada de rabia. Lobos con comportamientos erráticos, hiperagresivos, atacando sin provocación y, según los informes, incluso entre ellos. Pero Haugland decía que no fue el gobierno el que descubrió al primer infectado. Fueron los cazadores. Un trío de hermanos del pueblo, los Molden, había salido de caza una noche. Regresaron con el cuerpo de un lobo que, según dijeron, se había lanzado contra ellos sin miedo, incluso después de recibir 2 tiros. Lo abatieron de cerca, pero lo que trajeron no era un lobo común. Era demasiado grande. Medía más de 2 metros de largo sin contar la cola, y sus patas delanteras tenían una musculatura que no coincidía con ningún patrón anatómico conocido. Haugland aseguró que él vio ese cuerpo. No lo tocó, pero lo vio. Tenía los ojos abiertos, negros como el carbón, y sangre seca alrededor del hocico. Sangre humana. Tenía manos adentro, dijo. Yo le pregunté si se refería a que había devorado a alguien. Él negó con la cabeza. No me entendiste. Dije manos, no carne. Los Molden llevaron el cadáver a la estación forestal donde se alojaba el equipo soviético. Ahí, según Haugland, todo cambió. Lo que debía ser un análisis biológico de rutina se transformó en una operación de aislamiento. Cerraron accesos, destruyeron radios y construyeron una cerca improvisada. Dijo que vio camiones rusos entrando de madrugada, descargando cajas metálicas. Habló de un helicóptero que volaba sin luces. El animal fue diseccionado. Lo que encontraron fue una especie de fiebre hemorrágica que, según los rusos, no coincidía con ninguna cepa conocida. Afectaba el sistema nervioso de forma progresiva, causando degeneración del lenguaje, alucinaciones y una falsa identidad animal. Quien la contraía, decía el informe, al que solo unos pocos tuvieron acceso, sufría una disociación completa. Creía con todo su ser que era un lobo. Se comportaba como uno. Se volvía nocturno, territorial, violento. Pero eso no era lo peor. Según Haugland, algunos de los científicos también enfermaron. Al principio, solo fiebre. Luego, cambios de humor, comportamiento errático. Uno de ellos se arrancó las uñas con los dientes. Otro intentó cavar un hoyo con las manos hasta que se fracturó los dedos.
Y otro más. Desapareció. El mismo día en que los Molden también desaparecieron. Yo le pregunté por qué nadie dijo nada. ¿Por qué no se evacuó antes? Su respuesta fue escalofriante. Porque no querían curarlo. Querían entenderlo. Tal vez replicarlo. Ese virus, o lo que fuera, no solo transformaba cuerpos. Lo hacía en fases. Primero, calor corporal extremo. Luego, visión nocturna anómala. Después, crecimiento muscular, con desgarres internos que sanaban más rápido de lo normal. Y, finalmente, la psicosis total. Hombres que se arrastraban en la nieve, gruñendo, comiéndose la lengua, cazando por puro instinto. No era natural. Y, sin embargo, parecía haber estado aquí mucho antes que nosotros. Esa misma noche, el médico Lindbow desapareció. Salió del refugio diciendo que iba a orinar. Jamás regresó. Lo buscamos por horas. Lo llamamos por radio. Nada. En la nieve, solo una cosa. Sus botas perfectamente colocadas una al lado de la otra, como si se las hubiera quitado con cuidado. Pero no había huellas que se alejaran. Solo dos marcas profundas, circulares, como si algo pesado hubiera caído desde arriba o emergido desde abajo. En su búsqueda nos dirigimos de nuevo a la cabaña del viejo Haugland y nos mantuvimos allí, pues nos atrapó una tormenta inesperada. Cuando el viejo Haugland nos sirvió el estofado, Breke no quiso probar bocado. «La carne no es de alce», murmuró con asco apenas la olió. Yo sí comí, no porque confiara en el hombre, sino porque necesitaba mantener la fachada de tranquilidad. Lo he dicho antes, en situaciones así uno no puede permitirse parecer débil. Haugland notó el gesto de mi compañero y se rió. Una risa ronca, seca, como de pulmón roto. «Es liebre», dijo. «Pero entiendo la sospecha. A estas alturas, ustedes ya deben imaginar que en Vindheim se cocinan cosas peores». Mientras removía la olla, siguió hablando, sin cambiar el tono, sin dramatismo, como quien narra algo inevitable, como quien describe un entierro. Nos dijo que todo se había salido de control mucho antes de que llegáramos nosotros, que en enero de 1983, el campamento soviético había colapsado. Algunos murieron, otros huyeron, pero los peores, los que ya estaban infectados, los que habían cambiado, se internaron en el bosque. «No son bestias», aclaró. «No como los lobos. Son peores, porque aún recuerdan que fueron humanos, y por eso odian a quienes siguen siéndolo». Según él, hubo un intento de evacuación a finales de ese mes, pero el convoy fue atacado, no por insurgentes, no por animales, atacado de una forma que no pudieron reportar sin sonar dementes. Solo 2 soldados regresaron. Uno decidió salir por la puerta falsa esa misma noche. El otro fue llevado por hombres sin uniforme al día siguiente. Vestían trajes grises, con botas sin barro, dijo Haugland, y no hablaban en voz alta, solo se inclinaban al oído del sobreviviente, y él asentía. Días después llegó la orden. No para él, claro, para los que aún quedaban. Le dijeron que debía encerrarse en su cabaña y no salir por ningún motivo, que si escuchaba ruidos o voces debía ignorarlos, que si veía luces no mirara directo, que todo era parte de un operativo de contención y que estaría seguro si cooperaba. Se rió cuando nos lo contó. «Seguridad», repitió con diversión. «¿Quién puede estar seguro cuando los que tienen el poder no entienden con qué están jugando?» Y entonces vino el recuerdo que, según él, le quitó el sueño por meses. Febrero de 1984. Una noche sin luna. El tipo de oscuridad que solo el Ártico conoce. Afuera, 30 grados bajo cero. Haugland había clausurado ventanas, reforzado la puerta y apagado el fuego para no emitir humo. Estaba dormitando cuando sintió una vibración leve, como un zumbido que venía de la tierra, no del aire. Se levantó, se asomó por una rendija, y el cielo estalló. «Primero pensé que era una aurora», dijo, «pero luego vi que el verde no estaba quieto. Se movía con ruido,
con fuego. No fueron bengalas, no fueron bombas normales, fueron ráfagas de luz incandescente caídas en patrón, una tras otra, en círculo, como si intentaran sellar algo bajo la nieve. No disparaban al azar, cada impacto era meticuloso. Primero el pueblo, luego los bordes del bosque, luego el río. Como si supieran dónde estaban escondidos los cuerpos, o algo más. El fuego duró 7 minutos exactos. Luego, silencio total. No animales, no viento, nada. Lo más perturbador, dijo, vino después. 1 minuto tras el último impacto, escuchó lo que describió como un canto. No era voz humana, era más grave, más profundo, pero rítmico, como si algo bajo la tierra lo emitiera. No duró mucho, solo 13 segundos. Lo contó, no porque quisiera, porque no podía evitarlo. Desde entonces soñaba siempre con esos 13 segundos. No eran gritos, era aceptación, como si la tierra respondiera. Al día siguiente, bajó con precaución al camino principal. Lo que encontró no era un incendio, era ceniza organizada. Árboles reducidos a carbón con cortes precisos, como quirófanos al aire libre. Casas quemadas sin que la nieve alrededor se derritiera. Y cuerpos, sí, pero no enteros. Restos deformados. Algunos con huesos alargados como si hubieran estado creciendo hasta el último momento. Otros, más inhumanos que humanos. Vi una mandíbula con colmillos de casi 10 centímetros, pero el cráneo era claramente de mujer. Aún llevaba aretes. Esa mañana las radios dejaron de funcionar. No hubo rescate, no hubo informe. Solo días después, cuando intentó salir a pie rumbo a Karasjok, fue interceptado por una patrulla, pero no del ejército regular. Estos venían sin bandera, sin insignias. Lo interrogaron durante horas. Le ofrecieron dinero para que se mudara. Lo amenazaron con enjuiciarlo por insubordinación. Finalmente, lo dejaron ir, pero nunca más podría salir del área. Supe que me habían convertido en custodio de una tumba que ni ellos entendían. Lo que pasó esa noche, según él, fue una operación conjunta entre Noruega y la URSS, un pacto sellado en desesperación, algo que los rusos estaban dispuestos a encubrir porque sabían que, si el virus se expandía, no lo pararían ni con 100 Chernóbil. El nombre del operativo: Fenris. Sí. Como el lobo mitológico que traería el fin de los tiempos en las sagas nórdicas. Al parecer, no fue casual. Era un aviso, una forma de advertirse entre ellos que lo que se enfrentaba no era una amenaza común, era algo que tenía que ser destruido completamente, o sería el fin. Pero según Högland, no lo lograron. No mataron a todos, dijo mientras recogía los platos. Yo escuché los aullidos 2 días después, pero no eran lobos, eran más tristes, como si los que quedaron supieran que sus hermanos fueron quemados vivos, y desde entonces cada invierno regresan, siempre a la misma hora, siempre en número impar, como si buscaran algo. Esa noche no dormimos, ni Breke, ni yo. Al amanecer, decidimos irnos. Haugland no intentó detenernos, pero al cruzar la puerta, nos dijo algo que aún hoy me eriza la piel. Recen para que lo que quedó aquí no aprenda a salir caminando. Desde aquel entonces he guardado silencio más de lo que debería. No porque me lo hayan impuesto con amenazas. Esas llegaron, sí, pero dejaron de hacer efecto después de la 3ª vez que soñé con ojos brillando entre los abetos, sino porque aprendí que hay verdades que nadie quiere escuchar. Lo de Windheim no fue un accidente, ni un error de laboratorio, ni una histeria colectiva. Fue una advertencia que no supimos leer, y como pasa con toda advertencia ignorada, el precio sigue acumulándose. En 2012, justo cuando el invierno golpeaba más duro que de costumbre, un grupo de jóvenes documentalistas decidió buscar respuestas por su cuenta. 4 en total, 2 noruegos, una sueca y un finlandés. No tenían permisos, ni entrenamiento en zonas frías, pero sí cámaras de última generación,
drones y, lo que es más peligroso, convicción. Según me enteré después, llevaban meses leyendo foros y recopilando entrevistas a exmilitares. Sí, incluso a mí me contactaron, pero les colgué el teléfono. Decían que buscaban la verdad sobre el incendio de Windheim. No volvieron. La noticia fue manejada con pinzas por los medios. Se habló de excursionistas extraviados en el bosque, de una posible tormenta blanca, de una luz. Pero quienes conocíamos la zona sabíamos que, en esa época del año, con el cielo despejado y sin alerta de ventisca, no se pierde uno así como así. En los días siguientes, helicópteros sin insignia sobrevolaron la frontera con Rusia. Nadie los cuestionó. Una semana después, se recuperó uno de los equipos. Lo encontraron unos pastores sami cerca del margen congelado del lago Ailean, a unos 5 kilómetros del perímetro militar que rodea Windheim. La cámara estaba intacta, sin batería, pero con la tarjeta de memoria aún en su ranura. El video fue clasificado casi de inmediato, pero una copia filtrada circuló entre unos pocos. Yo la vi. 3 segundos. Eso fue todo. 3 segundos de noche cerrada, con la cámara temblando. Se escucha una respiración agitada, luego un crujido entre la maleza. Y entonces, entre los árboles, se ve a una figura, no un lobo, no un oso, una figura bípedo, peluda, masiva, arrastrando alguien por el brazo. El cuerpo parece flácido, ya sin vida, pero lo que más duele es lo que no se ve. El rostro del arrastrado está fuera del encuadre, y antes de que pueda enfocarse, corte. Fin del video. Muchos lo vieron como prueba definitiva de una criatura. Otros dijeron que era un montaje. Pero entre los pocos que vivimos de verdad esa época, los que recordamos el nombre Fenris, susurrado entre pasillos húmedos y radiointerferencias, ese video fue otra confirmación. No todo murió en 1987. Algo sobrevivió. Algo aprendió a ocultarse mejor. Desde entonces, las teorías se multiplicaron como hongos tras la lluvia. Unos dicen que fue un virus creado por los soviéticos, un experimento para convertir soldados en máquinas de matar. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué Noruega accedió a participar? ¿Por qué quemaron su propio pueblo? Otros piensan que fue una mutación natural, una rabia desconocida potenciada por alguna toxina en el suelo ártico. Lo dijeron algunos biólogos que apenas rozaron los bordes del expediente original, y luego están los que miran hacia atrás, a las historias de los pueblos sami, cuentos sobre hombres que se volvían lobos, no por maldición, sino por llamado. Cuentan que cuando el hielo se agrieta, algunas voces antiguas regresan, que hay espíritus en los bosques que no toleran al hombre por haber olvidado su lugar. Yo no sé cuál sea la verdad exacta, pero sé lo que he visto. Cada invierno, cuando el sol apenas roza el horizonte y la noche dura 20 horas, algo se siente en el aire. No es superstición. Lo ves en los perros. En Karasjok, los huskies se niegan a salir de noche. En Kautokeino, han encontrado renos degollados con cortes imposibles para cualquier depredador. En Lakselv, los radios captan fragmentos de voz en frecuencias muertas. Voces entrecortadas, que no dicen nada coherente, pero tienen ritmo. Como si repitieran un mismo canto, el mismo que Haugland escuchó aquella noche de 1987. Y están las huellas. No cada año, pero algunos inviernos, después de una nevada particularmente pesada, aparecen. Demasiado grandes para un hombre, demasiado pesadas para un lobo, a veces con forma de pisada humana pero con garras, siempre en dirección a los pueblos, nunca regresan al bosque. Lo que sea que quedó en Windheim no está inerte, se mueve, se adapta, y lo peor es que nosotros ayudamos a crear las condiciones perfectas para que evolucione. La zona sigue sellada, pero eso no significa que esté contenida. El hielo se agrieta, las rutas migratorias de los lobos cambian, el calentamiento del suelo empieza a liberar gases viejos,
bacterias dormidas. Y aunque lo nieguen, algunas agencias ya monitorean la región con satélites térmicos en horarios muy específicos. No buscan actividad humana, buscan calor donde no debería haberlo. Yo, por mi parte, ya me estoy preparando, no para ir allá, para cuando venga acá, porque si una especie mutada, adaptada, lo suficientemente astuta para burlar años de vigilancia militar, decide moverse hacia el sur, no la veremos venir. Solo sabremos que está cerca cuando los perros se escondan bajo la cama, cuando las radios crujan con cantos sin origen, cuando la nieve, pura y blanca al anochecer, despierte marcada con pasos que ningún humano podría haber dejado. Vindheim fue el comienzo, pero la historia no terminó allí. Terminó cuando pensamos que quemarlo todo sería suficiente.